¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, profe. Buen Buen día. día, profe. ¿Cómo estamos? Bien. No puedo cambiar mi nombre, chicos. Ese es el nombre de mi hijo, no es mío. No sé por qué en el iPad no puedo. El otro día me pasó lo mismo, pero al final pude. A ver. No me dice cambiar perfil. La compuse. A ver. Cambiar nombre, ahí está. Este pibe. El mío. Me es más fácil era esto que... Ahí está. Bueno, chicos, ¿estamos bien? Bueno, ¿nos despertamos? Sí. Sí. ¿Cómo anduvieron con los temas? ¿Tranqui? ¿No les ha traído ningún inconveniente? Bueno, vamos a seguir hablando de la ley. Esta vez, vieron que me gusta como sacar un disparador, ¿no? Para meternos en el tema. Y bueno, en la clase anterior estuvimos viendo justamente las herramientas con las que se dispone a los fines de la administración de justicia, ¿no? Es decir, con qué herramientas o recursos cuenta la justicia para resolver los conflictos que se susciten entre particulares, o entre particulares y el Estado, o entre sujetos de derecho en general. Y ahí vimos las fuentes del derecho, cuya mayor trascendencia y más importancia tiene la ley, sin perjuicio de las demás fuentes que también vimos que tienen su relevancia. Pero justamente respecto a la ley, surge otro interrogante, porque la ley también tenemos que determinar cuál es la ley aplicable a un caso concreto. ¿Cuál es? Porque el derecho se transforma constantemente, sufre modificaciones, estamos en una sociedad que evoluciona, que requiere nuevas participaciones o nuevas reglamentaciones de acuerdo a los temas que resultan de importancia en un momento determinado, y para eso tenemos el Congreso y tenemos las distintas órganos legislativos que se encargan de sancionar leyes o resoluciones o disposiciones que justamente afectan nuestra vida diaria. Y cabe preguntarnos cuál de todas esas leyes que tienen modificaciones en el tiempo se aplican a relaciones y situaciones jurídicas determinadas, ¿no? Es en realidad el tema de hoy, el efecto de la ley en relación al tiempo. También hay que analizar la ley en relación al territorio, porque vamos a encontrar que, bueno, es otra materia de la que se ocupa, nosotros no el derecho civil, sino el derecho internacional privado, el que se ocupa de determinar qué ley se aplica de acuerdo al lugar donde fue sancionada, porque también en cada jurisdicción tiene una ley y hay que ver cuál es la correspondiente en un caso concreto. Hoy nos vamos a interiorizar con el tema, o nos vamos a meter en la difícil o cuestionada situación de la aplicación de la ley del tiempo. ¿Cuál es la ley que afecta relaciones y situaciones jurídicas, ¿no? Primero vamos a ponernos en tema, porque cuando hablamos de una relación jurídica nos referimos a un vínculo. Ahí me ponen fotos, chicos, y Lucas, poneme la cámara, no pongan la foto que tengo una cosa ahí que me mira y no tengo un dinamismo. Quiero que me pongan todos la cámara. No me la ponen, no me está haciendo caso, yo anoto todo lo que me ponen acá. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de relación jurídica, nos referimos a un vínculo, ¿no? A una relación, a una interacción entre dos o más personas que al derecho le interesa regular. Por supuesto, no al derecho le interesan todas las relaciones o todos los vínculos. Una relación de amistad no le interesa al derecho, pero una relación de sociedad sí le puede importar en cuanto a la regulación que el derecho haga de ese vínculo, de esa estrechez entre sujetos, y que, como vemos, tiene una permanencia en el tiempo, ¿no? Porque nace, se constituye, se desarrolla y eventualmente se extingue. Y en todo ese proceso que una relación puede continuar, pensemos en una sociedad.
o pensemos en un matrimonio, ¿no? Quizás el matrimonio es como un vínculo interpersonal que produce, proyecta efectos jurídicos y que tiene más concretamente un modo de entenderlo en el tiempo. Se constituye cuando se celebra, tiene todo un desarrollo donde hay derechos y obligaciones que surgen entre las partes y finalmente puede concluirse, ¿no? Por los distintos modos de extinción del matrimonio. No solamente el divorcio, también puede ser o la nulidad del matrimonio o el fallecimiento de uno de los cónyuges. Bueno, en definitiva, durante todo ese proceso, que es un vínculo, una relación, que en este caso es una relación afectiva, emocional, que tiene trascendencias jurídicas porque se institucionaliza, durante todo ese proceso la ley puede verse modificada. De hecho, yo me casé en el año 1998, al amparo de una ley que me decía que yo tenía que prestar fidelidad, que el cónyuge también me tenía que prestar fidelidad a mí, es decir, teníamos, digamos, el adulterio era una causal de divorcio, y una causal de divorcio que era imputable al otro cónyuge, si el otro cónyuge o uno de los cónyuges cometía adulterio, el cónyuge inocente tenía beneficios en esa ruptura del vínculo. Eso decía la ley cuando yo me casé. Y bueno, también decía que las ofensas o los agravios que podría haber dentro de la relación eran una situación o un motivo para culpar al cónyuge agresor, y pedirle la disolución del vínculo. Y esto se modificó en el año 2015, el nuevo Código Civil que entró en vigencia, quitó del código las causales de divorcio. Entonces, cómo esas modificaciones alteran la relación que se generó al amparo de una ley diferente, ¿no? Estas cuestiones son inquietantes para saber, para resolver, porque tenemos que tener, digamos, conocimiento o previsibilidad de cómo se va a desarrollar una relación o un vínculo una vez que entró en vigencia, una vez que se concluye y que se realiza, que se concluye y cómo se va a ver afectado con la nueva ley. Estos son temas que tenemos que saber. Esto en cuanto a una relación o un vínculo que tiene un comienzo, un desarrollo, un final, que a veces también no solamente, como este caso que les acabo de nombrar, una relación de matrimonio institucionalizada, sino otro tipo de relaciones contractuales, por ejemplo, un contrato de compraventa, ¿no? Un contrato de locación, donde también hay derechos y obligaciones de las partes que se constituyen de acuerdo a una ley que puede verse alterada. Bien, estas son las relaciones jurídicas que nos interesa indagar cómo la ley afecta. También hay otro término a tener en cuenta que es el de situación jurídica. La situación jurídica también es un suceso, un acontecimiento que la ley regula, pero no implica una vinculación, sino un modo de estar frente al derecho. Es decir, es un concepto más estático, no tan dinámico como la relación o el vínculo, que nace, se intercambian derechos y obligaciones y eventualmente se extingue. En la situación, digamos, es un concepto más permanente, es decir, quien tiene una posición, una situación jurídica determinada, ejerce sus derechos independientes, digamos que no termina de agotarse el derecho por ejercerse en el tiempo. Es lo que, por ejemplo, para que tengan una ejemplificación, el titular de dominio, quien es propietario de un inmueble, ejerce sus derechos respecto al mismo inagotablemente hasta que, bueno, puede extinguirse por la venta de ese inmueble o por la expropiación de ese inmueble, o por el fallecimiento que hace que se extinga el dominio y de ese sujeto titular y se suceda a los herederos, se transfiere a los herederos. Pero esas son situaciones, que es un concepto más estático, como ven, en realidad no hay intercambio con otros sujetos, sino que hay un modo de estar, una posición que se tiene y que el derecho tutela y el derecho se encarga de regular. ¿Bien? Estos aspectos, entonces, tanto las relaciones como las situaciones, se ven alterados por las leyes que pueden tener modificaciones en el tiempo. Bien, ahora, ¿cuáles son las reglas? Deben tener un ordenamiento jurídico, reglas concretas para conocer cuál va a ser la ley aplicable al caso concreto en cuanto a la posible modificación que esa ley tenga.
Yo les puse aquí el ejemplo del supuesto del matrimonio civil, la ley de matrimonio civil que ha sufrido modificaciones. Incluso antes de esta ley también han ocurrido casos, por ejemplo, mis padres se casaron al amparo de una ley de matrimonio que no permitía el divorcio vincular, ¿verdad? Y el divorcio se casaron en el año, no sé, 1965, y el divorcio vincular recién fue admitido en el año 1983, 84, sí. Digamos que muchísimo tiempo después, y el matrimonio todavía subsiste, pero fue celebrado al margen de una ley que no permitía que se disuelva por voluntad de las partes, sino exclusivamente por fallecimiento o por nulidad del matrimonio. Bueno, estas cuestiones son las que generan dudas respecto a qué ley o a qué situaciones o relaciones jurídicas afectan las nuevas leyes. Bien, como les decía, el código se encarga de establecer justamente las reglas en cuanto a la aplicación de la ley en el tiempo. Tenemos el código de Vélez-Sarsfield, que en su momento, el famoso artículo 3 del código, establecía una disposición concreta que fue modificada a posteriori en el año 1968 por la ley 17711, y que este artículo 3, que tiene el código anterior, que es fuente actual de nuestro artículo 7, que es el que vamos a estudiar hoy, fue modificado sobre todo por la injerencia de un doctrinario de nuestro derecho, que es Guillermo Borda, y que estableció pautas que vamos a encontrar hoy en el artículo 7, porque el artículo actual del código nuevo, el artículo 7, es prácticamente igual al anterior, modificado, no debe ser, sino el que fue modificado por la ley 1711, con un pequeño agregado que ahora vamos a ver. Bueno, los invito a leer esta norma, este artículo, que tienen que fijar, porque es de aplicación cotidiana para nosotros, porque les repito, cuando las leyes se modifican, encuentran la necesidad de saber cuál es la ley aplicable. Así que los invito a que leamos el artículo 7 y lo analicemos. ¿Alguno lo quiere leer para interactuar un rato, que tenga el código a mano? A ver quién está ahí. ¿Alguien tiene el código? Todos. Quiero que leerlo. ¿Querés que lo lea? Sí. Dale, en voz alta. Artículo 7, eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. ¿Hay más? Sigue. Sí. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Muy bien. Bueno, ahí vieron, por eso que era necesario conocer un poco de qué estábamos hablando, porque se refiere a las relaciones y situaciones jurídicas, ¿no? Entonces, por eso primero les hice un breve comentario de qué son las relaciones y son las situaciones jurídicas, como para, muy breve, que ya vamos a estudiar las relaciones jurídicas, para saber justamente cuál es la aplicación de la ley o cuál es el tema sobre el que vamos a tratar. Bueno, este artículo 7 establece varios principios o varias reglas, ¿bien?, que vamos a ir estudiando. Bien, fíjense, artículo 7, código. A mí me gusta, mientras hablo, escribir, por eso no me gustan mucho los PowerPoint ni los cuadritos, sino ir escribiendo mientras hablo. Soy así, me gusta escribir, por eso me van a encontrar con la pizarra. El año pasado hice muchos PowerPoint, pero ahora me aburren, así que me gusta más este sistema antiguo. El artículo 7 establece, entonces, dijimos, varios principios o varias reglas. El primero que establece es el efecto inmediato de la ley. Efecto inmediato. El efecto inmediato. La primera regla a la que apunta. No sé si se lee algo así, ¿no? Bien, porque la tengo bastante cerca, pero te lo digo.
La primera regla entonces es el efecto inmediato. Luego vamos a encontrar la consagración de un principio en el artículo 7, que es la consagración del principio de irretroactividad de la ley. Irretroactividad de la ley. Principio de irretroactividad de la ley. Luego vamos a encontrar otra regla, que es la excepción a este principio anterior. Excepción al principio de irretroactividad. Y por último, la consagración del llamado efecto diferido de la ley. Efecto diferido con una excepción. Bueno, vamos a ver estos efectos, cómo funcionan los distintos efectos que establece este artículo 7 del Código Civil. Bueno, el efecto inmediato, fíjense lo que nos dice, cómo arranca, dice, a partir de su entrada en vigencia, o sea, ya la ley se sanciona y entra en vigencia. Recuerden que para entrar en vigencia no es simplemente la sanción, sino la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo Nacional y la publicación en el Boletín Oficial, y entra en vigencia cuando lo dice la propia ley. La propia ley puede decir en su texto, esta ley entra en vigencia el 15 de agosto de 1920, no sé, el 15 de agosto de 2025, o puede no decir nada. Si la ley nada dice respecto a su entrada en vigencia, la regla que se aplica es la de su entrada en vigencia a los 8 días siguientes a su publicación, ¿sí? Pero a partir de ahí la ley es, digamos, obligatoria. Que sea obligatoria no tiene que ver con su aplicación a situaciones y relaciones jurídicas. La obligatoriedad de la ley, que es un requisito propio de la ley, implica que esta no da consejos, no da sugerencias, sino que tiene consecuencias para el caso de inobservancia. Debe aplicarse, si no, las consecuencias son las que la ley determina para el caso de inobservancia. Bien, pero cuando es aplicable, es obligatorio. Bueno, ¿y qué nos dice la primera parte? Que la ley, a partir de su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Bueno, acá comienza un tema también de discusión en cuanto a el modo de redacción del texto, porque es parecido al artículo 3 anterior, pero ahí le falta una palabrita, porque el artículo 3 decía, a partir de su entrada en vigencia, la ley se aplica aún a las consecuencias y de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. El proverbio aún, que le falta al artículo 7, digamos, fue criticado gramaticalmente porque implica que además, o sea, le agrega, se sabe que la entrada en vigencia de la ley va a afectar a toda relación y situación jurídica que se genere a partir de ahí, ¿no? Pero además a las consecuencias de las existentes. Entonces, esta omisión del legislador gramaticalmente ha sido criticada, ¿sí? Sin perjuicio que se entiende que la ley va a afectar a todas las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que se crean, que se constituyan a partir de esa nueva ley, pero además a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que ya existían con anterioridad. ¿Bien? Por eso tiene el efecto inmediato, se aplica de inmediato a toda relación y situación jurídica que se cree, pero además a las consecuencias de las existentes. ¿Bien? Esto implica entender, como dijimos anteriormente, que las relaciones y situaciones tienen una durabilidad determinada, un nacimiento, desarrollo, eventualmente una culminación. Y en todo ese proceso, ¿cómo se ven alcanzadas por la nueva ley? Por supuesto, para su constitución. Se constituyen a partir de una ley determinada, ¿bien? O sea, la ley vigente al momento de constituirse el vínculo, ¿bien? Ahora, si esa ley se modifica en el transcurso de la relación jurídica, esa ley se modifica, la nueva ley, ¿cómo afecta a esa relación o situación jurídica anterior? La afecta en cuanto a las consecuencias que produce
pero no a la Constitución. Por eso, este tema lo ha explicado bien Guillermo Borda, que fue el autor del anterior artículo 3 del Código Civil, que modificó el Código de Bellestarfield, que siguió las enseñanzas de un doctrinario francés, Paul Rouvier, que ha sido decano de la Universidad de Lyon, en Francia, donde con las famosos, y lo van a leer en los libros, los famosos principios o reglas de Rouvier, que justamente hablan de los procesos diferentes que tiene una relación jurídica, que nace, que tiene un momento, un interconstitutivo, o sea, nace y se desarrolla en el tiempo y finalmente culmina. Y en todo ese proceso se producen efectos. ¿Y qué efectos se ven alcanzados por la nueva ley? ¿Qué efectos se ven alcanzados por la nueva ley? Los efectos no cumplidos, ¿bien? Los efectos que no hayan sido cumplidos aún. Los efectos que, digamos, que no se encuentran agotados. En un vínculo, por ejemplo, pensemos en un contrato de locación. En un contrato de locación nace en un momento determinado al amparo de una ley nueva que determina cómo se constituye ese vínculo, ¿bien? Y mensualmente se pagan cánones, alquileres. Ese contrato de locación se va a prolongar, por ejemplo, de acuerdo a nuestra nueva ley, durante 3 años, ¿bien? Mínimo durante 3 años según la nueva ley de alquileres, que establece un plazo de durabilidad del contrato de locación mínimo de 3 años. La ley anterior, esta ley de alquileres nueva, se sancionó el año pasado, en plena pandemia. El anterior a esta ley, el plazo de la locación mínimo era de 2 años. Bien, durante todos estos meses del transcurso de la locación, bien, hay alquileres. Yo pago el alquiler del mes de junio, después pago el de julio, el de agosto. ¿Qué pasa si en el mes de septiembre cambia la ley de alquileres y modifica alguna cuestión relativa a ese contrato que yo celebré? O, por ejemplo, exige nuevos requisitos de forma que se establezca, no sé, por ejemplo, ante escribano público. Hoy la ley nos dice que tiene que ser por escrito nada más. Ese contrato de alquiler no nos da demasiada formalidad, más allá de su instrumentación por escrito, pero supongo que la ley establezca, no sé, que se haga en presencia de testigos, o que se haga ante escribano público, o que la firme el cónyuge del locador, o lo que fuera que exija la ley. ¿Qué pasa con el contrato que se celebró con anterioridad? Bueno, ese es un efecto ya cumplido, el modo de constitución del acto jurídico o de la relación jurídica que va a verse alcanzada por la nueva ley. Esa ley va a poder afectar en todo caso los alquileres o los cánones no vencidos, no cumplidos, no pagados, o venideros, o que se devenguen con posterioridad a la nueva ley. Son los efectos no cumplidos de la relación. Bien, esto es el significado de la aplicación del efecto inmediato de la ley. El ejemplo que les di anteriormente cuando hablábamos de matrimonio, del vínculo matrimonial. Nace en determinado periodo, al amparo de una ley determinada, pero se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa con esos sucesos que pueden acontecer en el transcurso del tiempo que la ley, digamos, altera en cuanto a su disposición? Les hablaba, por ejemplo, de la ley de matrimonio civil del año 1998, que establecía que el divorcio podía ser solicitado en contra del cónyuge adúltero, es decir, porque el adulterio era una causa de divorcio, y actualmente ya no lo es. Entonces, ¿qué pasa con los matrimonios que se celebraron al amparo de una ley anterior que sí establecía esa causal de divorcio? ¿Cómo se ven alcanzados por la nueva ley? Bueno, son consecuencias no cumplidas, son efectos no cumplidos del matrimonio. El matrimonio continúa. Si el hecho o el suceso que altera, que aparece, digamos, regulado por la ley anterior, la nueva ley no lo establece, ese matrimonio o ese vínculo se ve alcanzado por la nueva ley en cuanto a los efectos no cumplidos, por justamente aplicación del efecto inmediato de la ley. Por ende, más allá de la nueva ley no va a poder
meterse o inmiscuirse en el modo de constitución del vínculo, pero sí en los efectos no cumplidos. Conclusión, el matrimonio celebrado con anterioridad se va alcanzado por la nueva ley en cuanto a los efectos que determinen, por ejemplo, que el adulterio no es causal de divorcio. Bien, y si el adulterio se produce en un matrimonio actual, aunque haya sido celebrado al amparo de la ley anterior, no es causal de divorcio tampoco. ¿Sí? En todo caso será causal de echar de casa y cambiar la cerradura, sin duda, puede serlo, porque es una cuestión moral, dicen los legisladores modernos, y no una cuestión que el derecho se vaya a inmiscuir. Entonces, es otro tema. No va a haber causal de divorcio porque ya no hay más, digamos, divorcios causales. Ahora el divorcio, digamos, que se habla del famoso divorcio express, en realidad es una forma de decir que el divorcio hoy día no es necesario fundarlo en una causa, como antes, que sí. Antes había que fundarlo en una causa, o bien de común acuerdo las partes solicitarlo. ¿Bien? Si las partes de común acuerdo no estaban dispuestas a disolver el vínculo, tenía que haber una causa, entre ellas el adulterio, entre otras causas. La separación de hecho, también las injurias graves, bueno, eran causales que había que demostrar que se habían presentado. Hoy día la ley exime de presentación de causales y las personas se pueden divorciar aunque no tengan el consentimiento del otro cónyuge. ¿Sí? O sea, es un cambio en la ley. ¿Bien? Que afecta, que alcanza a todos los matrimonios celebrados a partir de esa ley sin dudas y con anterioridad, porque son efectos no cumplidos de ese vínculo que no han ocurrido con anterioridad. Esos sucesos no habían acontecido, el matrimonio se mantiene, bueno, puede verse casado por la nueva ley en cuanto al modo de disolución. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Una pregunta. En el caso de que exista sentencia y esa sentencia no se aplicó y bueno, como ocurrió en la pandemia, se prolongó en el tiempo, se mantiene obviamente lo que hay en la sentencia. ¿La sentencia de qué? Perdóname, ¿la sentencia de qué? Supongamos, por ejemplo, en un contrato de locación, como se planteó, ¿no? Y donde, qué sé yo, no sé, hay un juicio de desalojo, ¿no? Y hay una sentencia. Esa sentencia, bueno, es el desalojo por vencimiento del contrato. Y ahora es 3 años, ¿no? ¿La sentencia se mantiene o se puede quedar esa persona, por decir, 1 año más? No, justamente no, la sentencia se mantiene en principio, claro. Pero justamente fuiste a un tema que lamentablemente hay un decreto de necesidad y urgencia que se inmiscuyó en esa cuestión, que es uno del DNU 320 de 2020, que entre otras cosas, aparte de disponer la cuarentena, tuvo regulaciones en otros ámbitos de contratos privados, y entre esas regulaciones ha tomado como materia el tema de los contratos de locación, estableciendo la suspensión de los desalojos y de los juicios de desalojo. Pero es un decreto súper cuestionado hoy día, hay planteos de constitucionalidad por todos lados de ese tema, pero bueno, supongamos que no está el decreto. Vayamos solamente al texto de la ley. El ejemplo que vos me diste no es justamente, es un efecto ya cumplido de la ley, de esa relación jurídica. O sea, la relación jurídica nació al amparo de una ley determinada y culminó al amparo de esa ley determinada. ¿Bien? Porque estableció, digamos, la nueva ley lo que no va a poder hacer es meterse sobre la constitución del vínculo. ¿Bien? El contrato se celebró por 2 años. La ley no se puede meter sobre eso, porque acá rige este principio que ahora vamos a ver, que es el de retroactividad de la ley, que ahora vamos a meter. Por eso me gusta separarlos, para que no haya confusiones. La ley va a tener, por ejemplo, si el contrato se celebró con anterioridad y hay meses vencidos, y la nueva ley no solamente habla del plazo, sino que establece modos de actualización de los alquileres. Ojo, ahí sí tiene injerencia la nueva ley. La nueva ley
cambia y establece que los montos de los alquileres se van a ajustar exclusivamente por cláusulas, por tasas que dispone el Banco Central de la República como modo de actualización. Es el único modo que la ley autoriza actualmente para calcular los incrementos de las locaciones. ¿Bien? Esas locaciones no vencidas sí se van a ver alcanzadas por la nueva ley. ¿Comprendés? No las anteriores que fueron pagadas, pero sí las no vencidas, porque son efectos no cumplidos de la relación. Entonces, la nueva ley tiene injerencia, además del plazo, que modifica los plazos de la relación jurídica, en vez de 2 se extiende a 3 años como mínimo. Bien, esas no va a poder tener injerencia porque ya el contrato se constituyó en cuanto a su durabilidad por una ley anterior. Entonces, si el contrato no venció, la nueva ley no va a prorrogar el plazo. No lo dice el texto. Podría decirlo, ¿eh? Ojo, el texto podría decir que los contratos anteriores, pero no lo dice, porque eso sería otra cosa que es esta, la excepción al principio de retroactividad. Vamos a esta por ahora. La ley actual, la ley de locaciones, no tiene este efecto, no dispone el efecto retroactivo. Sí establece un cambio en cuanto a la durabilidad de los contratos y también establece un cambio en cuanto a los modos de ajuste de los alquileres. Este segundo, los modos de ajuste de los alquileres, va a tener, por supuesto, injerencia en todos los periodos no cumplidos de contratos celebrados al amparo de una ley anterior. ¿Sí? Bien, ahora, en cuanto al plazo de la locación, solamente va a tener injerencia para todos los contratos que nazcan a partir de la nueva ley. Los contratos anteriores se mantiene el plazo porque hace la constitución del vínculo. El vínculo se constituyó por este periodo. Y también ¿sí? en el monto, es decir... no en el monto del alquiler, no en el monto del alquiler, sino en el modo de reajuste. ¿Entendido? El monto no se puede meter a la nueva ley. La ley se mete solamente en el modo de ajuste de los montos establecidos. Yo pude haber establecido un modo de ajuste de los cánones locativos sujeto, no sé, al precio de la soja, ponele. Bueno, el monto del alquiler se va a ajustar de acuerdo al precio de la soja. O establecer montos diferentes mes por mes. No, la nueva ley sí se va a meter sobre los montos, sobre los periodos no pagados, porque eso es el efecto inmediato. Todo efecto no consumado, no agotado, consecuencias no agotadas, no consumidas. ¿Bien? Esas van a verse alcanzadas por la nueva ley. ¿Sí? Sí. Eso es lo que implica el efecto inmediato, en cuanto a la constitución del vínculo y en cuanto a todo efecto no cumplido, o consecuencia no consumada o consumida. ¿Sí? Ese es el efecto inmediato entonces, en las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ya estaban creadas con anterioridad, pero se prolongan en el tiempo en cuanto a sus consecuencias, y todas consecuencias no agotadas, efectos no consumados. Antes se hablaba de los derechos adquiridos, van a leer en los libros, de la teoría de los derechos adquiridos, que todo derecho adquirido se considera ya propiedad del acreedor y no puede verse afectado por la nueva ley. La doctrina cambió en ese aspecto y ahora se aplica esta idea de los efectos, por eso los principios de Rouvier no hablan de derechos adquiridos, sino de efectos no cumplidos o derechos no agotados, no consumados. Cuando ya se agotó el efecto de la relación jurídica va a quedar protegida por la ley nueva, por la ley vieja, perdón, sino por la ley nueva. Esto tiene una razón de ser también, esta idea. Porque ustedes piensen que cuando se sanciona una nueva ley, aparece la inquietud, ¿no? De qué injerencia tiene esta nueva ley para relaciones anteriores. Porque hay dos valores en juego. Primero, que se supone que la nueva ley es de avanzada, es evolucionada, digamos, la sociedad beneficia a la sociedad en algún punto, porque no, en un sistema democrático donde nosotros elegimos a nuestros representantes, entendemos que queremos que estos sancionen leyes que hacen a nuestra vida cotidiana, no es que van a satisfacer a todos por igual, lógicamente, pero bueno, la mayoría tiene como una aceptación que la ley sea modificada por los
nuevos representantes de la sociedad, ¿no? Entonces, este es el primer valor, entender que la ley nueva es una ley mejor, una ley evolucionada, es una ley que aporta mayor bienestar a la sociedad. Pero por otro lado hay otro valor en juego, no solamente la bonanza o beneficio de la nueva ley, sino la protección de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un estandarte fundamental en una sociedad pacífica, que sepamos o que tengamos previsibilidad de nuestros contratos, de nuestros actos, de nuestros vínculos en cuanto a su regulación y los efectos que pueden producir, cómo se ven alcanzados por la ley. De hecho, los países se miden en ese sentido, cuanto mayor seguridad jurídica tienen, son más susceptibles de ser el campo de inversión, ¿verdad? Entonces, es un baluarte fundamental. Hay que tratar de combinar estos dos valores, el principio de beneficio o evolución de la ley nueva con el de la seguridad jurídica. Por eso es importante que existan reglas de aplicación de la ley en el tiempo, para saber cómo esa nueva ley va a afectar consecuencias, ¿sí?, de relaciones en curso. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Por supuesto que tiene que ver el efecto inmediato con las relaciones en curso, más allá que se constituyeron con anterioridad, continúan vigentes. Sin dudas, la ley, caso como me dijiste, de la sentencia, ya estamos hablando del desalojo, es porque el plazo culminó, el vínculo terminó. No se cumplió es otra cosa, es decir, que hay un incumplimiento por parte del deudor o por parte de los sujetos de la relación jurídica, es otra cuestión, pero el plazo había terminado, el vínculo había cesado, entonces ya la nueva ley no tiene injerencia. ¿Sí? Sí. Salvo que sea una ley procesal, por ejemplo, que establezca un modo diferente de realizar el desalojo. ¿Bien? Un modo diferente de realizar el desalojo. Así se aplica en forma inmediata también, porque estamos hablando ya no de la relación, sino del procedimiento para realizar el desalojo de un contrato ya culminado. ¿Comprendés? Ahí sí también la ley procesal tiene efecto inmediato sobre consecuencias no terminadas. Si se modificara el Código de Procedimientos en cuanto al modo de realizar el desalojo, sería aplicable a todos los que tengan sentencias y aún el desalojo no se realizó. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Disculpe, doctora. Vale. Buenos días. Eliana. En el caso de estar nosotros litigando y en un proceso, por ejemplo, de divorcio, solicitando las compensaciones, o lo que le corresponde a cada parte, y en ese momento a nosotros nos está cambiando la ley, o sea, vamos a suponer, empezamos nosotros con los escritos y los presentamos un 1 de abril, ¿sí? Y el día 5, luego de que nosotros ingresamos la causa, hay esta modificación en la ley, ¿sí? Lo que nosotros presentamos, tenemos la posibilidad de también volcarle parte del reclamo según la ley, la nueva ley, perdón, que se aplicó, por ejemplo, a partir del 5 de abril. Mirá, justamente ese tema que vos me decís es el que ha generado una gran discusión en la doctrina y en la jurisprudencia. ¿Qué pasa con los juicios en trámite? Es un tema que ha generado mucha disputa y las jurisdicciones las han resuelto de diferentes formas. En materia de familia, por ejemplo, en materia de familia, de derecho de familia o los tribunales de familia, directamente han aplicado la nueva ley y han dejado sin efecto todos los juicios que había de divorcios, de los llamados divorcios contradictorios, en donde uno de los cónyuges imputaba al otro de adulterio o de abandono de hogar o de cualquiera de las causales de divorcio, y automáticamente lo aplicó la nueva ley diciendo, mira, esta causal ya no existe más, ya el divorcio contradictorio no existe más de acuerdo a la ley. No se va a seguir discutiendo de esta manera y se convierte automáticamente en un juicio de divorcio común. Pero tenía consecuencias diferentes, está muy debatido, porque el juicio contradictorio de divorcio tenía consecuencias diferentes. O sea, si había culpa de un cónyuge, el cónyuge culpable continuaba con su deber de alimentos, de traer alimentos, se continuaba la vocación hereditaria, es decir, la cónyuge con el divorcio heredaba al marido, que se fallecía con posterioridad, y actualmente no. O sea, si se disuelve el vínculo, no hay más vocación hereditaria. No hereda al cónyuge del otro. No importa si es culpable o no culpable, porque ya la culpa no importa. Entonces, fue un tema muy complejo en cuanto a la discusión,
Y bueno, terminó resolviendo la jurisprudencia en la aplicación, diciendo, bueno, en este tema no estamos yendo a la constitución del vínculo, no, la aplicación inmediata de la ley me exige, como el divorcio aún no se decretó, al no haberse decretado, ojo, si hay sentencia no hay duda, se aplica la ley vieja, pero no hay sentencia, está el juicio en trámite, se aplica la nueva ley. Así se resuelve ese tema. Pero en otros temas, no. En otros temas, por ejemplo, el derecho de daños en responsabilidad civil, esa es otra relación jurídica, pero que nace de un hecho ilícito, ¿no? En un choque, por ejemplo, en un accidente de tránsito, fallece alguien, fallece alguien, o hay daños de la propiedad, del automotor o demás. También hay modificaciones en la nueva ley en cuanto al modo de determinación de la indemnización, por ejemplo. Y la jurisprudencia ahí estableció el régimen anterior, que bueno, la ley que corresponde es la vigente al momento del daño, no al momento de la sentencia. Y se aplica la ley vieja de acuerdo al momento donde fue, donde ocurrió en que ocurrió el hecho. Si el hecho ocurrió con anterior a la ley, se va a aplicar en ese proceso que está en trámite aún la ley vieja. O sea que los temas han cambiado, o sea, depende del tema que se trate, cambia el criterio. También tiene que ver con que ustedes recuerdan que el otro día les dije que una de las clasificaciones de la ley más importante es la que las distingue entre ley imperativa y ley supletoria, ¿verdad? Bueno, justamente este principio, que es el efecto inmediato de la ley, se aplica para el caso de ley imperativa. En el caso de que en la cuestión que la ley trata esté involucrada el orden público. ¿Bien? Entonces, si hay orden público interesado en la regulación, se aplica la ley en forma inmediata a los efectos no cumplidos. Por eso el ejemplo que les di, tanto del matrimonio como del contrato de locación, son cuestiones de orden público. Entonces la ley se aplica en forma inmediata. Bien, otras cuestiones que así no lo determinan, no lo son. Por ejemplo, la prescripción. Bueno, si prescribió, si de acuerdo a la ley nueva prescribe el hecho, y la ley vieja establecía un plazo diferente. El plazo de prescripción no es de orden público. Entonces, ¿qué ley se aplica? Se aplica la ley vieja. ¿Por qué? Es el efecto diferido que ahora vamos a ver. Por eso hay que leerlo en integridad. Al artículo 7, desmenuzar los diferentes principios para, en el caso concreto, ver a cuál de todos echamos mano para saber qué ley es la aplicable. ¿Sí? El segundo de los... Perfecta tu intervención. El segundo de los principios que regula el artículo 7 es la consagración del principio de irretroactividad de la ley. ¿Qué nos dice expresamente? Expresamente, las leyes no tienen efecto retroactivo. Y aclara, sean o no de orden público. No importa el tipo de ley, imperativa o supletoria, la ley no tiene efecto retroactivo. No puede legislar para el pasado, no puede legislar respecto a la constitución de la relación jurídica, no puede legislar respecto a los efectos ya cumplidos de la relación jurídica, no puede legislar respecto al modo de extinción de una relación jurídica que ya se extinguió con anterioridad. Bien, esos son temas que afectan o que podemos decir que tienen efecto retroactivo, cuando se mete en la Constitución, cuando se mete en los efectos cumplidos, cuando se mete en los efectos que no tenía, de acuerdo a tal acto se te considera que tenía efectos y la nueva ley dice que no o que sí, o al modo de extinción de un vínculo. Es decir, no puede retrotraerse el efecto de la ley, no puede legislar para el pasado. Este principio de irretroactividad de la ley tiene en materia penal tiene consagración constitucional, porque el artículo 18 de la Constitución Nacional nos dice que no hay pena sin ley previa.
Es decir, no puede, y toda condena debe fundarse en una ley anterior al hecho del proceso. Es una garantía constitucional para el imputado, que sepa que su conducta estaba o no penada por la ley. Saber que la conducta estaba penada era punible en la medida que estaba tipificada como delito, esa conducta. Pero si después la ley la castiga, en el momento del hecho no estaba legislada como delito, no va a tener ninguna posibilidad de condena porque no va a haberse alcanzado por la nueva ley penal. En materia constitucional es absoluto el principio de retroactividad de la ley, y la única excepción que se contempla en materia penal es la ley más benigna. Es decir, si la ley cambia en beneficio del imputado, es decir, con posterioridad al hecho, la ley cambia en beneficio del imputado, sí va a tener efecto retroactivo para beneficiarlo, ¿sí? Para beneficiarlo porque cambia la calificación, porque hay un atenuante o porque hay una derogación de la ley penal. Entonces ese hecho queda... Profe, sí. una Sí. consulta. ¿Eso solamente pasa en penal, digamos? Porque, suponete, no sé, no se me ocurre bien un ejemplo ahora, pero pasó una situación y se puso una sentencia, pero si después la ley cambia, ¿no se vuelve a cambiar tipo la sentencia o corregir? No, justamente eso es el principio de retroactividad de la ley. El principio de retroactividad de la ley lo que consagra justamente es la seguridad jurídica de que tal suceso o tal acontecimiento estaba legislado de una determinada manera en un momento determinado, pero si cambia o se modifica, no altera lo ocurrido con anterioridad. Ahora, y si en medio de que beneficia, porque por ejemplo la atenúa el monto de la pena, no sé, si en vez de 8 años de prisión le da 4, va a verse beneficiado. Si el delito se deroga, si ya no existe más como figura penal, ha pasado el adulterio, por ejemplo, además de una causal de divorcio, era un delito penal. En realidad fue Carlos Menem como presidente quien derogó esta norma, considerando que, bueno, todos los procesos que había en ese momento, el de calumnias cometidas por periodistas también ha sido derogado. Y bueno, los procesos que había en ese periodo, a pesar de que los hechos fuesen anteriores, se encontraron beneficiados por la nueva ley. Ahora, por supuesto, estaba condenado y cumplió la condena, nadie te vuelve, ¿no? Eso está el proceso al trámite, lógicamente, sí se va a ver beneficiado por la nueva ley. Pero solamente en materia penal, dije este principio de la llamada ley más benigna. En la medida que la nueva ley sea más beneficiosa para el imputado, en ese caso es aplicable. Pero, o sea, que este principio de retroactividad entonces es también lo que nos da la seguridad jurídica, saber que la nueva ley no va a modificar relaciones anteriores, modos de vincularse, derechos adquiridos, derechos o obligaciones cumplidas. La nueva ley no tiene injerencia o modos de constitución. Mira, la ley exigía tanto. No sé, yo hice una transferencia del auto y me pedía, una cosa así fácil, la ley para hacer la transferencia me pedía solamente el 08 del vendedor, el 08 y el asentimiento conyugal del cónyuge de los dos juntos, digamos, a suscribir la transferencia. Ahora exige además de el 08 firmado, no sé, la constancia de la BTV o algún otro requisito más. Bueno, lo que yo, digamos, la transferencia que realicé con anterioridad a la nueva ley, la ley establecía tantos requisitos, se cumplieron. Los nuevos requisitos que exige la ley no altera lo que ya se cumplió porque ese suceso ocurrió de acuerdo a las exigencias oportunas de la ley o determinadas por la ley en el momento que se realizó. Todo lo que con posterioridad fue exigido no tiene efecto retroactivo, no se puede aplicar para el pasado. Bien. Ahora, Vélez Sarsfield, en el código anterior, Vélez decía, el artículo 5 del código anterior de Vélez Sarsfield, que fue derogado, decía: nadie puede invocar un derecho irrevocablemente adquirido frente a una ley de orden público. Es decir, el codificador, como excepción a esta regla de retroactividad, Vélez Sarsfield, tenía la ley de orden público.
Si la ley era imperativa, esa ley tenía efecto retroactivo. Eso determinaba ese artículo. Pero quedó muy aclarado ya con la modificación del artículo 3 anterior y el actual artículo 7, que no importa el carácter de la ley. Por eso aclara el codificador, el legislador ahora, aclara distinto. Sean o no de orden público, no importa, no tiene efecto retroactivo. Sí. ¿Qué preguntaba? Eso que dice que salvo excepción contraria, ¿a qué apunta? ¿A que tiene que estar dispuesta? O sea, este es el principio. Ahora vamos a ver la excepción. Ahora vamos a ver la excepción. Son acelerados ustedes. El principio es ese. Por eso, a veces, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? No, ustedes no, por la noche, que hablamos de los principios y valores. Los principios rectores son importantes tenerlos en cuenta. Después están las excepciones. Y todos los principios, esta es una regla máxima del derecho. Todos los principios tienen excepciones. Ustedes saben que toda la regla tiene excepciones. Bueno, pero sí saber dónde estamos parados. Y tener en cuenta cuál es el principio, cuál es el punto de partida. El punto de partida no es un principio. El punto de partida, tener en cuenta que hay que primero interpretar la ley como irretroactiva. Primero se interpreta como irretroactiva, que no tiene efecto para el pasado. ¿Y por qué se interpreta así? Porque lo dice expresamente el código, dice, no tienen efecto retroactivo, se lo dice expresamente, pero además para salvaguardar estos valores de seguridad jurídica que necesitamos proteger como sociedad. Así que ese es el modo de interpretación primario que ha de tener una ley. No tiene efecto retroactivo. Pero el mismo artículo 7 del Código Civil consagra otra regla más. Otra de las reglas que nos dice en el artículo 7 es salvo o excepto, perdón, el artículo 3 decía salvo, este dice excepto disposición en contrario. Y acá está la excepción. ¿Cuándo la ley va a tener efecto retroactivo? ¿Cuándo la va a tener? ¿Puede tenerlo? Sí, pero como excepción. Y si es una excepción, hay que interpretarse de forma restrictiva. Toda excepción se interpreta de modo restrictivo, acotado, limitado, no expansivo. No, es estricta la interpretación que debe hacerse de esta norma en cuanto a la excepción, cómo opera. ¿Y cuándo opera la excepción? Nos dice el artículo 7, excepto disposición en contrario. Esto implica que el texto de la ley debe ser claro, literal, en cuanto a que la ley se tiene que aplicar en forma retroactiva. Tiene que surgir del escrito de la ley, del texto, que esa ley tiene aplicación para atrás, de modo retroactivo. Lo tiene que decir. Y lo dice la ley. Esta ley tiene efecto retroactivo. O esta ley se aplicará desde y apunta a un suceso pasado. A partir de todos los contratos celebrados, a partir del año 2015. ¿Entienden? Lo tiene que decir expresamente el texto de la ley. Y hay casos en los cuales, por temas especiales, puntuales, el legislador, por conveniencia, justamente por política legislativa o política de lo que fuera, tiene en algunas normas esta posibilidad de establecer que la ley tiene efecto retroactivo. Es decir, es como una, digamos, una facultad exclusiva del legislador, no del juez. El juez no puede interpretar una ley con efecto retroactivo. No la puede interpretar. El juez no tiene esa facultad. Es el juez el que lo tiene que mandar, es el legislador el que tiene que mandar que esa ley tiene efecto retroactivo. Ahora, el propio artículo 7 le pone como una advertencia al legislador. Dice, bueno, te doy la facultad de que dictes normas con efecto retroactivo, pero esa retroactividad que la ley disponga en su texto de ningún modo puede afectar
derechos, garantías amparados por la Constitución Nacional. Lo dice expresamente. Fíjense, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Por supuesto, se entiende dentro de garantías constitucionales al derecho supranacional, que es el que surge de los tratados internacionales con respaldo constitucional. Es decir, no puede afectar la retroactividad de la ley derechos amparados por garantías constitucionales. Una advertencia que le hace al legislador el código, diciendo, bueno, se puede haber leyes retroactivas, pero esa retroactividad, que tiene que estar en forma literal en la norma, no puede afectar la Constitución Nacional y tratados internacionales, ¿no? Tratados internacionales, que si bien no lo dice, se sobreentiende porque están por encima de la Constitución. Ahora, ahí viene la tarea del juez. Porque es el juez el que hace el control de constitucionalidad. Es decir, el legislador, y de hecho lo vemos todo el tiempo, chicos, todo el tiempo, que dicta normas que son de carácter inconstitucional o que determina retroactividades que afectan esencias de derechos, en la esencia de los derechos, y en ese caso, no, digamos, quien hace el control de constitucionalidad es el juez. El Poder Judicial se encarga de cotejar la norma con la Constitución Nacional. Eso lo vimos inclusive en la primera clase, cuando hablamos de la aplicación de la ley. La ley es fuente del derecho y debe ser interpretada de acuerdo a la Constitución Nacional, porque es un sistema de garantías. No hacía falta que lo dijera el artículo 7, no hacía falta que dijera que esa retroactividad de ningún modo puede afectar garantías constitucionales. No hacía falta porque se sobreentiende. Se sobreentiende porque toda ley debe interpretarse de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero lo dice expresamente, o sea que hay una advertencia más clara, más sólida, ¿no? En cuanto al límite del legislador en su facultad de inmiscuirse en temas ya agotados, como es el caso de dictar leyes con efecto retroactivo. No obstante, ocurre, y por eso la labor del juez de establecer si esa incumbencia legislativa, de esa facultad de retrotraer los efectos de la ley, alteran garantías constitucionales. A veces lo vemos sobre todo en materia impositiva, ¿no? En materia impositiva, cuando a veces se graban cosas que no tenían en su momento gravamen, eso se ve más que habitualmente, y se altera de este modo el derecho de propiedad, ¿no? Hubo otra garantía constitucional, pero el derecho de propiedad. Hoy día estamos hablando todo el tiempo de esto porque, bueno, se observan abusos de facultades, los abusos por parte del legislador sobre todo, les repito, se ve en materia impositiva esa cargar con impuestos con actividades que no tenían, o establecer transferencias que antes no tenían ciertos impuestos, crearlos y generarlos en actividades anteriores a la nueva ley y demás. Entonces, si hay algún modo de alterar la Constitución Nacional, son los jueces los que deben declarar en su caso que esa ley no tenga efecto retroactivo para el caso concreto. Recuerden que el control de constitucionalidad de la ley es para el caso concreto, no tiene el efecto derogatorio de la ley, sino simplemente la de inaplicabilidad para el caso concreto, cuando altera la Constitución Nacional. ¿Bien? ¿Van viendo cómo opera la situación? Bueno, nos queda el último de los efectos, que es el efecto diferido. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Mi duda surgió, por ejemplo, los militares que participaron en el golpe del 76, ahí me vino la duda. ¿Ya había una ley que los sancionara al momento del juicio? De ahí no sé cómo explicarlo bien. Pero... No, es una inocencia. ¿Qué inocencia tu pregunta? Si había al momento... Claro, o hubo una ley después, se sancionó una ley después, y ahí, esa es mi pregunta.
Bueno, el régimen dictatorial que ellos ejercieron, justamente lo primero que hicieron es suspender todas las garantías constitucionales. Estás hablando de una situación que no tiene, digamos, mucha lógica desde el pensamiento actual, desde nuestro pensamiento actual, porque justamente al irrumpir el poder, lo que hicieron es violar todo este tipo de disposiciones y sin duda que estaba completamente penado lo que estaban haciendo en el momento que lo estaban haciendo. No es que la ley posterior cuestionó su accionar, la conducta, o sea, la Constitución Nacional estaba vigente en ese momento y ellos la suspendieron autoritariamente. Por eso es un régimen dictatorial, ¿comprendés? En el que han, digamos, viciado completamente en cuanto a todo su accionar. Y el Congreso se disolvió en ese momento, o sea que las leyes eran todas los decretos del Poder Ejecutivo que ellos mismos dictaban, ¿sí? O sea, el Congreso de Sanción se suspendió, no había nuevas leyes, sí había leyes vigentes, sí en materia civil, digamos que en materia civil estaba vigente el Código Civil, pero violando todo tipo de disposición constitucional en cuanto a la actividad cotidiana, no es, digamos, de ninguna forma ese periodo, ese gran periodo de la historia nuestro, ejemplificador para explicar estas disposiciones, porque el régimen era dictatorial. Si ellos establecían una resolución con total efecto retroactivo que a violar la Constitución Nacional, nadie le iba a poder determinar el contrario, o sea, ningún juez iba a poder declarar la inconstitucionalidad de esos decretos, que eran todos inconstitucionales, ¿comprendés? Porque los jueces no estaban más si llegaban a hacer eso. Profe, pero mi pregunta era puntual en los juicios, cuando se los estaba juzgando, después, cuando ya estaba la vuelta a la democracia. Ajá. No, es que se lo juzgó después con la democracia. O sea, se lo jugó, primero se lo jugó en el juicio de la Junta, que fue en el año 83, 84. Claro, mi pregunta era si ya había una ley antes, posterior a este hecho, que sancionara, o la ley se creó para sancionar. Entendí. No. El juicio de la Junta fue fundado en la ley que estaban violando ellos. Si está prohibido, está prohibida tomar el poder por la fuerza. No, la ley estaba vigente, no, se crearon leyes con efecto retroactivo en materia penal. No, ellos estaban violando las leyes. Ellos violaron leyes, además de cometer delitos. Lo que sí es, cuestionado, digamos, porque yo meterme en un tema muy complejo, prefiero ser más simple para este nivel, digamos, de comienzo. Es el tema de la consideración de delito de lesa humanidad. Eso sí está cuestionado porque hablar de lesa humanidad es como darle un efecto retroactivo a la ley penal. No se hablaba de delitos de lesa humanidad. Y de la imprescriptibilidad de los delitos, porque eso sí han sido creaciones que fueron posteriores. Y claro, ahí va mi pregunta. Ahí va tu pregunta. Bueno, en materia penal sí se discute mucho. En realidad lo que vos me estás preguntando es si prescribieron, pero estamos hablando de los juicios de ahora, porque en el momento los juicios a la Junta del año 83 estaban perfectamente vigentes todas estas disposiciones, ¿entendés? O sea, no había prescripción. Ahora están prescriptos los delitos, porque digamos, bueno, eso es como medio largo hablarlo, y ha generado debates de doctrinario. Lo que pasa es que queda mal decirlo, pero en realidad la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es posterior, y por ende afecta al principio de retroactividad de la ley, porque se habla de que son imprescriptibles porque son de lesa humanidad. ¿Y cuándo son de lesa humanidad? En el momento que se realizaron, no. El criterio de considerarlos así es posterior. Entonces, es un tema desde el punto de vista netamente jurídico complejo. Para mí entender, lo que pasa es que transgrede otro tipo de sentimientos que somos políticamente incorrectos si nos ceñimos exclusivamente al texto de la ley. ¿Bien? Porque la consideración de que son de lesa humanidad y por ende de carácter imprescriptible es posterior. No
No voy a meter en ese campo, chicos. Gracias, profe, por No contestar. vamos más, ahí es donde genera la disputa. Pero está bien, entiendo que se te haya despertado esa inquietud, pero bueno, es muy especial el tema ese, muy especial. De hecho, los planteos de los abogados defensores es ese, es considerar que se está violando el principio de retroactividad de la ley penal, porque ya prescribieron esos delitos. Y en materia penal la prescripción opera de otra forma que incidir, que es a elección. Ya la vamos a ver más adelante, la prescripción, mucho más adelante. Bueno, me meto en el último de los principios que regula, o las reglas, mejor dicho, no principios, de las reglas que contiene este artículo 7º, y es el referido a la ley supletoria. En realidad, el efecto diferido es respecto a la ley supletoria. Recuerden que lo vimos en la clase anterior, que es la ley que puede ser sustituida por la voluntad de las partes y rige exclusivamente en materia contractual, ¿no? Porque las partes pueden disponer alguna solución diferente a lo que la ley dice en esa materia. Y la ley supletoria solamente se aplica si las partes nada dijeron en sus convenciones respecto a este tema. Entonces, en materia entonces de ley supletoria, es decir, para todas las leyes que tengan que ver con los contratos, se aplica la ley vieja. En materia, lo dice expresamente, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Esto significa que la nueva ley tiene un efecto diferido, difiere su aplicación a todos los nuevos contratos que se realicen al paro de la nueva ley. Pero respecto a los anteriores, rige la ley anterior. Fíjense que es como una diferencia, el primero con el último. El efecto inmediato y el efecto diferido son como diferentes, son como contrarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto inmediato se aplica a la ley imperativa y el efecto diferido a la ley supletoria, la nueva ley supletoria, ¿sí? Que rige en materia contractual. Y también nos habla de una excepción, que es el caso de la ley de defensa del consumidor, en realidad, o las relaciones de consumo. Vamos a hacer así. Al caso de relaciones de consumo. Las relaciones de consumo son aquellas en donde una de las partes es proveedora, y provee y hace de su actividad habitual en la de proveer al otro servicios o cosas, ¿no? O materiales. Bueno, cuando hay en la relación que está regida por la ley de defensa del consumidor, se habla de relaciones de consumo en el vínculo. En realidad es también criticada esta excepción, esto es nuevo. Esta es la única diferencia o la única introducción que trae el código nuevo respecto al régimen anterior. La de exceptuar a las relaciones de consumo de la aplicación de la ley supletoria, que solamente se aplica la más benigna, ¿no? O sea, la más favorable, perdón, la más favorable. Es decir, que si la nueva ley que se dicta es más favorable para el consumidor, se aplica esa y no la ley vieja. Lo que pasa es que las relaciones de consumo, en realidad, son de orden público. Entonces estarían acá metidas, tienen efecto inmediato, son todas de orden público. Los otros autores dicen, bueno, pero dentro de las relaciones de consumo pueden haber disposiciones que no alteren el orden público. Bueno, si la nueva ley es más beneficiosa para el consumidor, se aplica la nueva ley. ¿Sí? Se aplica. No tiene el efecto diferido, que es diferirla para las otras relaciones. En definitiva, la única excepción sería que la nueva ley sea más beneficiosa para el consumidor en las relaciones de consumo, entonces se aplica la nueva ley y no la vigente en el momento de celebrársela. ¿Sí? Pero como les digo, en realidad son imperativas, ¿no? De consumo, de derecho de consumo. Bueno, estas reglas hay que conocerlas bien, ¿sí? Es un tema importante, el artículo 7. No me gusta que lo estudien de memoria,
¿Y por qué no me gusta? Porque lo veo en los exámenes cuando se les hace una pregunta y lo que hacen es ¡tuc! Corto y pego, el artículo 7. Y bueno, sí, ahí yo entiendo que si leo el artículo 7, veo cómo es la solución. Ustedes tienen que saber qué determina cada una de estas reglas. ¿Sí? Cuándo es un efecto inmediato, qué dice el efecto retroactivo, cuándo hay retroactividad de la ley, cuándo es admitida la retroactividad de la ley, qué excepciones encuentra el legislador, cómo se controla esa violación posible a la Constitución Nacional y qué determina el efecto o cuándo se habla de efecto diferente. Bien, sepan desmenuzar esta norma que tiene, como vemos, estas complejidades. ¿Sí? Bueno, ¿alguna preguntita? Bueno. Yo lo veo más complejo, por ejemplo, a las acciones judiciales que están en trámite. Sí, porque ahí es es cuando, claro, ahí es, y sobre todo si un departamento judicial toma una determinada acción de una posición y otra en otro. Entonces, claro, mi pregunta venía en la hora del examen, que resulta medio contradictorio. A la hora del examen, que es tranquilo, pues nosotros, si hay todo lo que sea de cuestionamiento complejo, no los vamos a torturar con eso. Hay temas que no todo está todo muy... Lo importante es cómo ustedes funden las cuestiones. Uno tiene que argumentar correctamente, más allá de que la solución sea aceptada o no. A mí me importa la argumentación, ¿sí? Bueno, más allá de que la solución, ya les digo, mayoritariamente sea en un sentido o en otro, no le vamos a preguntar eso. No le vamos a preguntar qué dice la jurisprudencia, sobre todo cuando es cambiante y cuando no todos opinan lo mismo. Ahora, más o menos están, como les decía, unificando este criterio en cuanto a considerar, depende del tema, el tema en cuestión, relaciones de familia, que consideran el tema de daños, el momento del hecho, el momento del daño, de la ocurrencia del daño, no tanto del hecho, bueno. Eso se está unificando, pero genera complejidades. Eso no le vamos a preguntar. Nosotros no somos tan dañinos. Ya con lo que preguntamos no andan muy bien, así que no las vamos a matar con esto. Importante que sepan bien qué consisten todas estas reglas o disposiciones o soluciones que brinda el artículo 7. Que las sepan explicar. No le vamos a preguntar cosas que estén complicadas en cuanto al criterio de interpretación. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, chicos, les mando un saludo por el fin de semana. Chao. Bueno. Terminamos acá. ¿Alguna duda? Si hay alguna duda. Nos vemos entonces, chicas. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao.